Nunca entendí por qué todos en la vecindad decían que yo era raro. Quizás porque siempre estaba solo. Siempre mirando. Siempre esperando que alguien me hablara. Pero no me molestaba. Me gustaba el silencio, el ruido del viento que entraba por los pasillos vacíos, el eco de los pasos que no eran míos. Era como si la vecindad respirara por sí misma. Todo cambió el día que ella llegó. La primera vez que vi a Patty, el tiempo dejó de moverse. No había risas, ni gritos de doña Florinda, ni regaños de don Ramón, ni los pasos pesados del señor Barriga cuando venía a cobrar la renta. Solo su sonrisa. Era tan limpia. Tan distinta a todo lo que conocía. Me miró un momento, y juro que sentí algo dentro de mí despertando, algo que había estado dormido desde siempre. No sé si fue amor. O algo más profundo. Algo que dolía y al mismo tiempo me hacía sentir vivo. Desde entonces empecé a verla todos los días. Caminaba por el patio solo para escuchar su voz. A veces la oía reír desde su ventana, y me quedaba ahí, quieto, esperando que volviera a asomarse. No podía evitarlo. Era como si una cuerda invisible me jalara hacia ella. Y aunque no me mirara, yo sabía que sentía mi presencia. Lo sabía porque cada vez que pasaba, el aire cambiaba. El sol parecía más pálido. Y el silencio. Más pesado. Una tarde, cuando todos se habían ido, escuché que alguien murmuraba mi nombre. Era su voz. No sé cómo lo supe. No sé si de verdad lo dijo o si solo lo imaginé. Pero esa noche no dormí. Soñé con sus ojos. Soñé que me miraban desde todos lados, detrás de las puertas, en los reflejos de las ventanas. Soñé que me sonreía, pero su sonrisa era diferente. No era dulce como antes. Era vacía. Como si algo la hubiera devorado por dentro. Desperté con el corazón acelerado y las manos temblando. Y cuando salí al patio, ella estaba ahí. Justo frente a mí. Sonriéndome igual que en el sueño. Desde ese día ya no pude pensar en otra cosa. Ya no quería comer. Ya no quería dormir. Solo quería verla. Comencé a notar cosas raras. Cosas que no había visto antes. Sombras que se movían detrás de las ventanas cuando no había nadie. Ecos de risas que no pertenecían a nadie. Y en las noches, pasos. Lentos. Constantes. Que se detenían justo frente a mi barril. A veces escuchaba su voz, bajita, casi como un suspiro, repitiendo mi nombre. Pensé que me estaba volviendo loco. Pero luego empecé a darme cuenta de que no era solo yo. Los demás también habían cambiado. Don Ramón ya no salía tanto de su casa. Se veía cansado, con los ojos hundidos. Doña Florinda gritaba menos, como si ya no tuviera fuerzas. Kiko apenas jugaba. Y la tía Gloria había empezado a mirar a Patty con una mezcla de miedo y desconfianza. Como si sospechara algo. Una noche escuché que discutían. No entendí mucho, solo palabras sueltas. Pero hubo una que se me quedó grabada. Obsesión. Esa palabra me persiguió durante días. Yo no estaba obsesionado. No podía estarlo. Solo quería estar con ella. Verla. Sentir que existía. Un día, mientras todos dormían, salí al patio. El cielo estaba cubierto, y solo una lámpara parpadeante iluminaba el lugar. Sentí que alguien me observaba. Giré, y ahí estaba Patty. Descalza. Quietecita. Sonriendo. No sé cuánto tiempo estuvimos mirándonos. Solo sé que, en ese instante, todo el ruido desapareció. No había viento, ni grillos, ni respiraciones ajenas. Solo el sonido de mi propio corazón, latiendo tan fuerte que pensé que iba a romperme el pecho. Se acercó lentamente. Y cuando estuvo frente a mí, sentí que el aire se volvió pesado, como si la vecindad entera nos mirara. Me tocó la mano. Su piel estaba fría. Muy fría. Pero no solté. No quería hacerlo. En ese momento entendí que ella me había estado esperando también. Que todo lo que había sentido no era solo mío. Que había un hilo invisible que unía nuestras mentes. Esa noche no dormí. Y no porque tuviera miedo. Sino porque, por primera vez, no lo sentí. Empecé a escribir sobre ella. En las paredes, en pedazos de papel, en el suelo del barril. Su nombre. Solo su nombre. Me gustaba verlo repetido, una y otra vez. Me hacía sentir que estaba conmigo incluso cuando no la veía. Pero algo empezó a cambiar en mí.
Cada día que pasaba, me costaba más recordar cómo era todo antes de conocerla. Ya no podía escuchar las voces de los demás sin que me sonaran distorsionadas, lejanas, como si vinieran desde otra parte. Una tarde, vi al profesor Girafales llegar con flores para doña Florinda. Todos salieron a recibirlo, menos Patty y yo. Nos quedamos en silencio, mirando desde la sombra del pasillo. Y fue extraño, porque cuando él sonrió, Patty apretó mi mano con fuerza, con una fuerza que dolía. Y en sus ojos vi algo que me heló por dentro. No era celos. Era algo más profundo. Más oscuro. Esa noche, ella volvió a buscarme. Me dijo, sin decir palabras, que el mundo no nos entendía. Que todos querían separarnos. Que solo nosotros podíamos comprender lo que el otro sentía. Y le creí. Desde entonces, ya no veía a los demás como antes. Empezaron a parecerme ajenos, como si no pertenecieran aquí. Como si solo existieran para alejarnos. Y cuando los miraba, ya no sentía pena ni miedo. Solo una calma fría. Una calma que crecía cada vez que pensaba en lo que Patty me había dicho sin hablar. En lo que quizás, muy pronto, tendríamos que hacer. Porque el amor, ese amor que ella me había enseñado, no podía compartir espacio con nadie más. Y en el fondo, aunque todavía no lo entendía del todo, ya sabía lo que venía después. Ya lo presentía. Desde aquella noche, nada volvió a sentirse igual en la vecindad. El aire era más denso, las risas más apagadas. Los colores parecían haberse desvanecido, como si el tiempo se hubiera detenido en un punto gris y húmedo del día. Y sin embargo, yo me sentía en paz. Patty y yo pasábamos horas sin hablar, solo mirándonos. No hacía falta decir nada. Nuestras miradas lo decían todo. A veces, cuando el sol comenzaba a caer, ella me llevaba al rincón del pasillo donde la luz apenas llegaba. Allí, sentíamos que el mundo desaparecía, que nadie más existía. Pero los demás empezaron a notarlo. Doña Florinda me miraba diferente. Ya no con desdén, sino con algo parecido al miedo. Me evitaba cuando salía de su casa, y a veces cerraba la puerta con fuerza si me veía pasar. Don Ramón, por su parte, no dejaba de observar a Patty cuando la encontraba en el patio. Se veía preocupado. Cansado. Murmuraba cosas que no entendía, como si hablara con alguien que no estaba ahí. Una tarde, lo escuché discutir con la tía Gloria. No veía sus rostros, solo sus sombras proyectadas sobre la pared. Sus voces eran tensas, cargadas de algo que me hacía temblar. Él decía que algo raro pasaba conmigo. Que desde que Patty y yo nos habíamos acercado, el ambiente de la vecindad se había vuelto pesado. Ella le respondía que no se metiera, que los niños no tenían la culpa. Pero su voz temblaba. Aquella noche, por primera vez, sentí miedo. No miedo de ellos, sino de que quisieran separarnos. Le conté a Patty lo que había escuchado. Ella me miró largo rato, sin parpadear. Su expresión no cambió. Pero algo en sus ojos se volvió más oscuro, más profundo. Después, me sonrió. Esa sonrisa. No era como antes. No tenía alegría, solo determinación. Desde entonces, las cosas empezaron a suceder. Primero fueron los sonidos. Golpes leves en las paredes, pasos a medianoche, murmullos que parecían surgir desde el fondo del barril. Luego, el ambiente se volvió más frío. Las luces parpadeaban con frecuencia, los relojes se detenían sin razón. Yo no sabía si era real. A veces, cuando miraba a Patty, juraba ver que detrás de ella el aire vibraba, como si el calor deformara lo que veía. Otras veces, sus palabras resonaban dentro de mi cabeza, aunque sus labios no se movieran. Empecé a soñar con ella cada noche. En los sueños, estábamos solos en la vecindad, rodeados de silencio. Las puertas estaban cerradas, las ventanas cubiertas con sombras. Ella caminaba a mi lado, sosteniéndome la mano, y todo era tan tranquilo, tan perfecto, que no quería despertar nunca. Pero cuando despertaba, el silencio seguía ahí. Y las sombras. También. Una mañana, el profesor Girafales vino a visitar a doña Florinda. Traía flores, como siempre. Pero nadie salió a recibirlo. Ni ella, ni Kiko. Recuerdo que se quedó de pie un rato en el patio, confundido. Me miró, y algo en su expresión cambió. No me habló, solo me observó. Luego dejó las flores sobre una silla y se fue. Horas después, cuando el sol ya caía, las flores estaban marchitas.
como si hubieran envejecido de golpe. Patty las miró con una calma inquietante. Dijo, o pensé que dijo, que las cosas hermosas siempre se marchitaban cuando alguien más las tocaba. Esa noche, algo se rompió en mí. Empecé a pensar que tenía razón. Que el resto del mundo solo traía ruido. Que nosotros éramos los únicos que entendíamos lo que significaba la pureza de estar juntos, sin juicios, sin interrupciones. Los días siguientes se mezclaron unos con otros. No sabía cuándo amanecía ni cuándo caía la noche. Las voces de los demás se volvían cada vez más distantes, como si hablasen desde detrás de una pared muy gruesa. Patty y yo apenas salíamos del rincón donde solíamos sentarnos. Nos quedábamos allí, mirando el patio vacío. El tiempo se volvió una cosa inútil. El reloj del señor Barriga, el que siempre miraba cuando venía a cobrar, se detuvo una mañana, justo a las 12. Nadie volvió a verlo después de eso. Yo no pregunté por él. Ya no me importaba. Una tarde, oí a doña Florinda llorar dentro de su casa. Su voz era débil, como si le faltara aire. Kiko no salía desde hacía días. Me asomé por la ventana, y la vi arrodillada junto a la mesa, sosteniendo una foto entre las manos. No sentí compasión. Solo un vacío extraño. Y a partir de entonces, la vecindad empezó a sentirse más grande. Más hueca. Los ecos duraban más tiempo, como si rebotaran en paredes invisibles. Y cuando el viento soplaba, a veces creía oír risas. No las de los demás. Las nuestras. Patty me dijo una vez, sin mover los labios, que estábamos haciendo bien las cosas. Que todo estaba volviendo a la calma. Que, poco a poco, la vecindad sería solo nuestra. Yo no entendía del todo lo que quería decir, pero asentí. Porque cuando ella me hablaba, no había duda posible. Desde entonces, el patio se volvió un lugar de silencio absoluto. No se escuchaban pasos, ni puertas, ni voces. Solo el crujido de la madera vieja, y el eco de un viento que parecía no venir de ninguna parte. Una tarde, cuando el cielo estaba del color del plomo, vi mi reflejo en el agua estancada del barril. Por un instante, juré que no era yo quien me miraba. Tenía mis ojos, pero no mi expresión. Era una versión mía que ya no pertenecía al niño que había sido. Y detrás de mí, apenas visible, estaba Patty. Sonriendo. No quise voltear. No hacía falta. Sabía que estaba ahí. Y supe, con absoluta certeza, que no se iría jamás. A veces me pregunto si la vecindad siempre fue así. Callada. Inmóvil. Llena de ecos que no provienen de nadie. Pero cuando intento recordar cómo era antes, solo veo niebla. Intento pensar en don Ramón, en sus gritos, en su risa nerviosa, en el sonido de sus pasos apurados al esconderse del señor Barriga. Pero su voz se borra. Se disuelve, como si nunca hubiera existido. Quizás todo fue un sueño. O quizás el sueño empezó cuando conocí a Patty. Desde hace días, o semanas, el cielo no cambia. No amanece del todo ni anochece por completo. Es como si el sol se hubiera detenido justo detrás de las nubes, esperando algo. Y el aire. Huele diferente. No a humedad ni a polvo, sino a quietud. Patty y yo caminamos por el patio todos los días. No decimos nada. No necesitamos hacerlo. Sus pasos son suaves, tan ligeros que apenas los escucho, pero siempre sé dónde está. A veces me toma de la mano y me lleva hacia las puertas cerradas de los vecinos. Ninguna se abre. Ninguna responde cuando toco. Pero no siento miedo. Ella me dice, sin hablar, que están descansando. Que ya no sufren. Que todo está bien así. Yo le creo. Porque desde que estamos juntos, ya no hay gritos. Ya no hay burlas. Solo silencio. Y ese silencio es hermoso. Una tarde, me asomé al pasillo donde antes vivía don Ramón. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire era más frío que afuera. No había muebles. No había nada. Solo un dibujo en la pared, hecho con trazos torpes. Dos figuras tomadas de la mano, sonriendo. Parecían nosotros. Cuando salí, Patty me estaba esperando. Me sonrió, y su expresión era tan serena que por un momento olvidé que alguna vez sentí tristeza. Desde entonces, dejamos de hablar del pasado. Porque el pasado pesa. Y el presente, con ella, es liviano como el polvo que flota cuando el viento sopla en el patio.
Sin embargo, a veces escucho algo en las noches. Como un murmullo detrás de las paredes. Palabras que no entiendo, pronunciadas con voces que me resultan familiares. Una vez creí oír a Kiko. Otra, a Doña Florinda. Pero cuando me levanté y salí, solo encontré a Patty, sentada frente al barril, mirándome. Me preguntó con los ojos si aún dudaba. Y no respondí. Porque dudar era lo mismo que traicionar. Los días, si es que aún existen los días, comenzaron a confundirse. El patio se sentía más grande. Los pasillos, más largos. Había esquinas que antes no estaban. Puertas que nunca había visto. Una de esas puertas estaba al fondo, donde el muro solía marcar el final de la vecindad. Ahora había un portón oscuro, de madera vieja, con marcas que parecían letras, pero no pertenecían a ningún idioma que conociera. Patty se acercaba a veces, la miraba con atención y luego se apartaba. Nunca la tocaba. Yo tampoco. Una noche, sin embargo, me despertó un sonido. Eran pasos. Lentos. Arrastrados. Y un crujido, como de bisagras que no se movían en mucho tiempo. La puerta se había abierto. No vi quién la cruzó, pero sentí una corriente de aire frío recorrer todo el patio. Y con ella, un susurro. No lo entendí del todo, pero sonaba como mi nombre. Patty estaba junto a mí, despierta, inmóvil. Sus ojos parecían más oscuros que nunca, y cuando los miré de cerca, juraría que el reflejo que devolvían no era el mío, sino el de otra persona. Después de eso, el patio nunca volvió a sentirse igual. Era como si esa puerta hubiera soltado algo. Algo invisible, pero presente. El viento sonaba distinto. El suelo parecía respirar. Y a veces, cuando pasábamos frente al barril, escuchábamos un golpeteo sordo desde dentro, como si alguien aún intentara salir. Yo no quería mirar. Patty decía que no debía hacerlo. Que lo que intentaba salir no pertenecía ya a este lugar. Desde entonces, evité acercarme. El tiempo siguió deslizándose sin sentido. Patty y yo seguimos allí, caminando entre sombras que cada día parecían más densas. El silencio se volvió parte de nosotros, como una segunda piel. Pero algo empezó a cambiar en ella. Ya no sonreía tanto. Su mirada se perdía más seguido, como si escuchara algo que yo no podía oír. A veces murmuraba palabras sueltas, nombres que no comprendía. O se quedaba de pie frente a la puerta del fondo, observándola sin moverse durante horas. Yo la llamaba, pero no respondía. Una noche, la encontré llorando. No tenía lágrimas, pero su rostro temblaba, y sus manos buscaban las mías con desesperación. Quise abrazarla, pero se apartó. Y cuando la miré, por un instante, vi detrás de ella sombras con forma humana. Eran muchas. Quietas. Observándonos. Cerré los ojos, esperando que se desvanecieran. Cuando los abrí, ya no estaban. Patty me dijo con la mirada que todo estaba bien. Pero su voz interior sonaba débil, lejana. Empecé a pensar que algo había cruzado esa puerta aquella noche. Algo que no pertenecía ni a este mundo ni al otro. Algo que nos había estado observando desde antes de conocernos. Pero no se lo dije. Porque si lo hacía, quizás dejaría de creer en nosotros. Y no podía permitir eso. Desde entonces, cuando el viento sopla, escucho los ecos del patio repetir mi nombre. No con ternura, sino con insistencia. Y aunque intento ignorarlos, sé que cada día suenan más cerca. A veces, cuando me miro en el reflejo del agua estancada, ya no veo mi rostro. Veo el suyo. El de Patty. Y detrás de ella, los ojos vacíos de todos los que alguna vez vivieron aquí. Pero lo más extraño es que no siento miedo. Solo calma. Una calma que me dice que todo esto tenía que pasar. Que esta vecindad no era un lugar, sino una especie de promesa. Un sitio donde los recuerdos se quedan, incluso cuando las personas ya no lo hacen. Y en el fondo, empiezo a pensar que nosotros tampoco estamos realmente aquí. Solo somos ecos. Ecos que se aman. Ecos que ya no pueden salir. Hay noches en las que todo parece detenido. El viento no sopla, el cielo no cambia, y el aire se siente tan pesado que cuesta respirar. En esas noches, escucho el sonido de la puerta del fondo. A veces es un leve crujido, otras un golpe seco, como si alguien, o algo, la empujara desde el otro lado. Patty ya no me mira como antes. Sus ojos siguen siendo los mismos, pero su mirada no me busca.
Se queda fija en esa puerta. Siento que la escucha, que entiende lo que le susurra. Yo no he oído palabras. Solo un murmullo constante, profundo, como si viniera desde debajo del suelo. A veces creo distinguir nombres entre esos sonidos. Nombres que reconozco, pero que no quiero recordar. Últimamente, Patty no duerme. Camina por el patio toda la noche, descalza, con los pies manchados de polvo. La sigo sin hablar, porque sé que si hablo, el eco repite mis palabras. Pero no con mi voz. El eco suena distinto, como si la vecindad respondiera por sí misma. A veces, cuando me despierto, la encuentro parada frente al barril. Mira dentro de él, como si esperara ver algo. Cuando me acerco, dice que ahí viven los ecos. Que todos terminan ahí dentro, dando vueltas, sin poder salir. Yo le creo. Porque cuando miro dentro, siento vértigo. No hay agua ni fondo, solo una oscuridad inmóvil que parece observarme. No sé cuándo fue la última vez que vimos al señor Barriga, ni al profesor, ni a nadie más. Solo recuerdo sus voces lejanas, y luego nada. Creo que se fueron antes de que todo esto empezara. O tal vez nunca existieron de verdad. Lo único que queda es el sonido de la puerta. Una noche, me atreví a acercarme. Patty dormía, o fingía dormir, en el rincón del pasillo. La puerta del fondo estaba abierta apenas unos centímetros. De dentro salía una luz tenue, gris, que no iluminaba, solo hacía que las sombras se movieran. Di un paso. El suelo bajo mis pies se sentía diferente, como si respirara. El aire era más frío, y olía a tierra mojada. Entonces la escuché. Una risa. No era de Patty, ni mía, ni de nadie que recordara. Era una risa lejana, infantil, que sonaba igual que la mía. Pero no era yo. Retrocedí. La puerta se cerró lentamente, como si nunca hubiera estado abierta. Volví junto a Patty. Ella abrió los ojos, como si hubiera estado esperándome. Sin hablar, supe que sabía lo que había pasado. Y también supe que la puerta no quería abrirse para mí, sino para ella. Desde esa noche, empezó a cambiar. Su voz interior ya no era dulce ni tranquila. Era firme, casi autoritaria. Me decía que la puerta era un paso necesario, que el silencio que tanto amábamos estaba incompleto. Que detrás de ella había algo que nos haría libres. Yo no quería escuchar. Pero cuanto más intentaba ignorarlo, más fuerte se hacía. El cielo empezó a oscurecerse por completo. Ya no había día, ni siquiera ese amanecer detenido que antes parecía eterno. Solo una penumbra constante, donde el tiempo no avanzaba. La vecindad se transformó. Las paredes parecían moverse. Los pasillos cambiaban de forma. A veces caminaba hacia el barril y, sin entender cómo, terminaba frente a la puerta del fondo. Era como si la vecindad me empujara hacia ella. Una tarde, si es que aún había tardes, Patty me tomó de la mano. Su piel estaba más fría que nunca. Me dijo, con una calma que me heló, que había llegado el momento. No pregunté qué momento era. Solo la seguí. Avanzamos por el pasillo, y cada paso hacía que la luz se apagara detrás de nosotros. Cuando llegamos al final, la puerta ya no estaba cerrada. Estaba completamente abierta. De dentro salía una bruma gris que se movía despacio, girando, como si respirara. No se veía nada más. Ni suelo. Ni paredes. Ni fin. Patty entró primero. Yo quise detenerla, pero ella me miró y supe que no podía. Su rostro era tranquilo, casi feliz. Y entonces la vi desaparecer entre la niebla. Quedé solo. El viento sopló con fuerza, trayendo voces. Voces que conocía. Don Ramón. Doña Florinda. El profesor. El señor Barriga. Todos mezclados, repitiendo mi nombre una y otra vez. No con ira. No con miedo. Sino con compasión. Por un momento dudé. Quise correr. Pero entonces escuché la voz de Patty desde dentro. Me llamaba. Su tono era suave, lleno de esa calma que siempre busqué. Y entonces lo entendí. Ella no se había ido. Solo me estaba esperando del otro lado. Di un paso. La bruma me rodeó. El aire se volvió frío y espeso. Ya no veía nada, pero escuchaba sus pasos delante de mí. Estoy aquí. Susurró su voz, dentro de mi cabeza. Y seguí avanzando. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás sigo caminando. Quizás ya crucé. Solo sé que, desde ese día, la vecindad volvió a quedar en silencio.
El barril sigue en su lugar, vacío. La puerta del fondo está cerrada otra vez. A veces, cuando sopla el viento, se escucha una risa. Una risa suave, que rebota en las paredes y se mezcla con los ecos. Dicen que es el viento. Pero yo sé que no. Soy yo. Y ella. Riéndonos desde el otro lado. Al principio pensé que había muerto. Pero luego comprendí que no era tan simple. No había oscuridad. No había luz. Solo una claridad gris que lo cubría todo, como si el aire mismo fuera una neblina que nunca se disipa. Estaba en el patio. O algo parecido a él. El suelo era el mismo, las paredes también, pero todo parecía más plano. Sin profundidad. Como si la vecindad hubiera sido dibujada de memoria por alguien que la recordaba con tristeza. Patty estaba allí. De pie junto al barril, mirándome con esa expresión serena que ya conocía, pero ahora había algo distinto. Era como si no tuviera peso. Sus pies apenas tocaban el suelo. Me acerqué y traté de hablar, pero mi voz no salió. Ni un sonido. Solo un eco mudo dentro de mi cabeza, repitiendo mis pensamientos como si no fueran míos. Ella pareció entenderme. Se acercó y me tomó la mano. Estaba fría, pero no como antes. Era una frialdad vacía, sin cuerpo. Miré alrededor y supe que estábamos solos. No había puertas abiertas. No había ventanas. Todo estaba sellado, como si el mundo hubiera olvidado cómo entrar aquí. Durante un tiempo, aunque ya no sé si el tiempo existe aquí, caminamos juntos por el patio. Las paredes cambiaban de forma, a veces más altas, a veces inclinadas. Los ecos que antes respondían a nuestros pasos ya no estaban. Ni siquiera el viento sonaba. Era un silencio absoluto. Un silencio tan profundo que dolía. Al principio, me tranquilizaba. Pensaba que por fin habíamos encontrado el lugar donde nadie podría separarnos. Pero pronto empecé a notar algo. El barril. Respiraba. No siempre. Solo a ratos. Una expansión leve, como si algo dentro se moviera. Y cada vez que lo hacía, la bruma del aire vibraba, y las paredes parecían estremecerse, como si una presencia antigua recordara que aún estábamos allí. Una vez, creí oír algo desde su interior. No era un golpe, ni un suspiro. Era una palabra. Mi nombre. Patty me miró cuando lo escuché. Su expresión no cambió. Pero sus ojos, por primera vez, parecían temer algo. No lo escuches. Dijo sin voz, dentro de mi mente. Obedecí. Aunque parte de mí quería acercarse, mirar dentro, comprobar qué había quedado del otro lado. Con el paso, si es que aún hay pasos, el patio empezó a llenarse de sombras. No se movían, no tenían forma clara. Eran como manchas en el aire. A veces las veía de reojo, pero cuando volteaba, desaparecían. Una noche, mientras Patty dormía, o soñaba despierta, me acerqué al barril. No sé por qué. Tal vez por curiosidad. O porque esa voz seguía repitiendo mi nombre, cada vez más suave, más insistente. Dentro no vi nada. Solo oscuridad. Pero algo cambió. El aire se volvió pesado, y el patio entero pareció doblarse hacia mí, como si me mirara. Sentí un escalofrío, y por primera vez, deseé salir. Pero ya no había salida. Las paredes se habían cerrado. El cielo era solo una mancha gris. Y Patty. Ya no estaba donde la había dejado. La encontré en el pasillo. Estaba frente a la puerta del fondo, que volvía a estar allí, aunque yo juraría que había desaparecido. Esta vez estaba cerrada. Pero algo se movía detrás, empujándola con suavidad. Patty no se dio la vuelta cuando me acerqué. Solo dijo, sin hablar. Nos buscan. Esa frase se repitió una y otra vez en mi cabeza. ¿Quiénes? ¿Los que estaban antes? ¿Los que quedaron fuera? Quise preguntar, pero mis pensamientos se desordenaron. El eco que me respondía ya no era el mío. Era el de otra voz, más grave, más lejana. Y entonces comprendí. No éramos nosotros quienes estábamos en la vecindad. Era la vecindad la que estaba dentro de nosotros. Había crecido con nosotros, con nuestros miedos, con nuestros recuerdos. Y ahora nos contenía como una caja cerrada, repitiendo la misma escena una y otra vez. Cada sonido, cada paso, cada sombra. Era un recuerdo intentando no desaparecer. Una tarde sin luz, vi figuras moverse detrás de las ventanas. Eran borrosas, pero reconocibles.
Vi a doña Florinda asomarse por un instante, como si buscara a Kiko. Vi a don Ramón cruzar el patio con su andar cansado. Vi al profesor deteniéndose frente a la puerta, con las flores aún en la mano. Pero estaban vacíos. Eran repeticiones, proyecciones, como fotografías que se negaban a borrarse. Patty los miró sin emoción. Dijo que no debíamos acercarnos, que si lo hacíamos, olvidaríamos quiénes éramos. Pero ya no estaba seguro de eso. Tal vez ya lo había olvidado. Intenté recordar mi nombre, mi edad, el sonido de mi voz. Nada vino a mi mente. Solo la imagen de Patty. Su mirada fija. Su voz dentro de mi cabeza, suave y persistente. No temas. Todo está bien. Y lo creí, porque era lo único que podía hacer. Los días siguieron, si es que aquí hay días. Las sombras se hicieron más densas. El barril dejó de moverse. La puerta del fondo permaneció cerrada. Y nosotros. Seguimos aquí. No sé si somos fantasmas, recuerdos, o solo pensamientos perdidos en un lugar que ya no pertenece al tiempo. Solo sé que la vecindad respira cuando dormimos. Y que, a veces, cuando cierro los ojos, siento que alguien me observa desde el otro lado de la puerta. No con odio. Con tristeza. Como si esperara que finalmente recordáramos lo que fuimos. Pero ya no hay memoria. Solo eco. Solo el reflejo de lo que alguna vez fue un niño que soñaba con ser querido. Y ahora, lo único que escucha es el silencio. No recuerdo cuándo fue la última vez que vi el cielo. O si alguna vez lo vi de verdad. La vecindad ya no tiene techo. Tampoco tiene forma. Solo quedan fragmentos. El barril, un pedazo de pared, una puerta suspendida en el aire. Todo flota en una claridad inmóvil, como si el mundo hubiera sido borrado a medias. Patty está conmigo. O eso creo. A veces la veo a lo lejos, de pie, inmóvil, con la cabeza inclinada hacia un lado. Otras veces, está junto a mí, tan cerca que puedo sentir su presencia, aunque su figura parezca disolverse con la niebla. No hablamos. Hace tiempo que las palabras dejaron de tener sentido. Solo quedan pensamientos, recuerdos, trozos de lo que alguna vez fuimos. A veces creo escuchar risas, pero ya no sé si son nuestras. Se parecen a las que llenaban el patio cuando todo era real. Pero ahora suenan huecas, repetidas, como si fueran grabaciones antiguas que se repiten por costumbre. El barril sigue ahí. Inmóvil. Silencioso. Ya no respira, pero siento que guarda algo dentro. Algo que me llama. No me atrevo a mirar. Cada vez que lo hago, el aire se ondula y el patio se distorsiona, como si la realidad se esforzara por mantenerse unida. Patty dice, o piensa, que no debemos abrirlo. Que dentro solo hay lo que dejamos atrás. Pero yo ya no sé qué dejamos atrás. No sé si alguna vez fuimos de carne y hueso, o si siempre fuimos solo pensamientos, ecos atrapados en un recuerdo que nadie más visita. Porque a veces, muy lejos, oigo pasos. Lentos, pesados, como los del señor Barriga cuando venía a cobrar la renta. Y voces, apagadas, distantes, como si vinieran de otro tiempo. No las entiendo del todo. Pero parecen pronunciar nuestros nombres. Los dicen con cuidado, como si temieran romper algo. Entonces, por un instante, siento que el aire se calienta, y la vecindad recobra sus colores. Escucho la risa de Kiko. El grito de doña Florinda. El silbido del profesor. Y mi corazón se agita. Pero dura poco. El color se disuelve. Las voces se apagan. Y todo vuelve a la calma. Esa calma que al principio era consuelo. Y que ahora se siente como una condena. Patty me mira y sonríe, pero su sonrisa ya no tiene forma humana. Es una expresión difusa, apenas una línea en la bruma. Y sus ojos. Ya no reflejan nada. Son solo dos sombras vacías. Me doy cuenta de que también yo me he vuelto así. Mis manos son transparencias. Mi voz ya no vibra. El viento me atraviesa sin moverme. Creo que nos estamos desvaneciendo. La vecindad se está borrando con nosotros. Cada rincón que alguna vez conocí, la casa de don Ramón, la ventana de doña Florinda, la esquina donde jugábamos, ha desaparecido. Solo queda la puerta del fondo. Esa puerta sigue allí. Solitaria, flotando en medio del aire, sin paredes que la sostengan. Y aunque no se mueve, puedo sentir que algo detrás de ella sigue despierto. Patty la mira con frecuencia.
A veces se acerca y pone la mano sobre el marco. Dice que el otro lado está lleno de luz. Que es el final. Que allí todo deja de repetirse. Yo no sé si quiero cruzarla. Hay una parte de mí que aún espera que todo vuelva a ser como antes. Que don Ramón salga a gritar desde su puerta. Que Kiko corra llorando. Que doña Florinda me regañe. Pero el patio está vacío. El eco no responde. Y el tiempo no se mueve. Patty me toma de la mano. Su tacto es apenas un recuerdo. Me guía hacia la puerta. Cada paso que damos hace que el suelo desaparezca detrás de nosotros. La vecindad se deshace como arena. El aire tiembla. El barril se hunde lentamente en la nada, llevándose con él los últimos sonidos. Cuando llegamos, la puerta se abre sola. No hay luz detrás. Solo un resplandor pálido, como el de una memoria a punto de borrarse. Patty me mira por última vez. Su rostro se disuelve entre brumas, pero aún puedo sentir su presencia, como una nota sostenida en una canción que no termina. Y entonces lo entiendo. No estamos vivos. Tampoco muertos. Somos fragmentos. Residuos de una historia que el mundo ya olvidó. Una historia que alguna vez tuvo risas, lágrimas, juegos. Y que ahora solo sobrevive en un rincón que nadie visita. La vecindad era nuestro recuerdo. Y ahora ese recuerdo se apaga. Patty cruza la puerta. Yo la sigo. El aire se vuelve más claro, más liviano. Siento que todo mi ser se desprende, que mis pensamientos se diluyen. Y por un instante, veo todo lo que fuimos. Los juegos, las caídas, las risas, los sueños, el hambre, la esperanza. Y también el momento en que todo cambió, cuando la soledad se volvió compañía, y la compañía se volvió un eco interminable. Doy un paso más. El patio desaparece. La puerta también. Y solo queda el silencio. Un silencio absoluto. Eterno. Pero no vacío. Porque en algún rincón de ese silencio, aún se escucha una risa lejana. Una risa que no suena triste, ni feliz. Solo. Humana. Quizás sea el viento. O quizás, en algún lugar, alguien recuerda. Y mientras exista alguien que recuerde, aunque sea por un instante, la vecindad no desaparecerá del todo. Seguirá respirando en algún rincón del tiempo. Con nosotros adentro. Esperando. Esperando a que alguien vuelva a soñar con ella. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para